Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español. Hoy, en tu espacio Escúchanos, les hablaremos sobre si iniciamos o no una nueva década. Este es otro tema que les gustará. Escuchando nuestros podcasts podrán tener más vocabulario del idioma español, así como también aprenderán de otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Easy Spanish. ¡Feliz inicio de año para todos! Ya estamos oficialmente en enero y antes de finalizar el año 2019 surgieron muchas preguntas como ¿estaremos cambiando realmente de década? Muchos, y me incluyo, pensábamos que comenzaba una nueva década este nuevo año. Esta duda, como es de esperarse, se instaló en las redes sociales y la respuesta llamó la atención de todos los usuarios. Y lo primero que debemos hacer es aclarar que esta confusión es de tipo lingüística y matemática, por lo que debemos abordar el tema por los dos ángulos. Este debate, que inició a muy poco tiempo para terminar el año 2019 a través de las redes sociales, hizo que en esta oportunidad la Real Academia Española interviniera y para entonces todo se tornó aún más confuso con el cambio de dígito en la nueva era del siglo XXI. Y una de ellas es sobre cuándo y de qué forma exacta comenzaría la siguiente década. Los años 2020, década del 2020 o abreviados años 20, será la próxima década del calendario gregoriano, que inició el pasado 1 de enero de este año y finalizará el 31 de diciembre del año 2029. Pero de nuevo, la pregunta exacta más importante quizás sea en este momento es ¿cuándo inició y terminará esta nueva década? O, siendo aún más específicos, ¿realmente sí empezó una nueva década este nuevo año 2020? Esta fue la pregunta que se hizo viral en las redes sociales antes de finalizar el año 2019. ¿Sabes la respuesta? ¿Sí? ¿No? Pues prepárate, porque hoy este es el tema de nuestro podcast. Este es otro tema que les gustará. Escuchando nuestros podcasts en versión completa, cualquiera que sea nuestra edad, siempre será entretenido, educativo e interesante. Y como en todos nuestros podcasts, siempre existe
mucho vocabulario del idioma español y cultura general. ¿Sabes qué es el año 2020? ¿Cuándo empieza una nueva década? ¿Cuándo termina la década? ¿Cuántos viernes tiene el año 2020? ¿Cuánto falta para que se acabe el siglo XXI? ¿Por qué se dice que estamos en el siglo XXI? ¿Cuánto tiempo tarda un siglo? ¿Cuánto falta para llegar al siglo XXII? ¿Cómo respondió la Real Academia a la gran polémica del inicio de la nueva década? Así que empecemos conociendo un poco más de cuándo inicia las décadas. Cuando iniciamos un nuevo año, muchos somos lo que hacemos balance de todo lo que nos sucedió durante el año pasado. El hecho de cambiar de dígito y dejar atrás el 10 para dar paso al 20 supone para muchos un punto de reflexión y autoevaluación. Además de hacer balance sobre los objetivos alcanzados y los retos que quedan aún por delante, sin olvidar las buenas y malas situaciones que se vivieron durante los pasados 365 días. Y junto a estos análisis y reflexiones, nos llama la atención también el tiempo y los pensamientos a flor de piel para finalizar el año 2019 inspiraron varias interrogantes para muchas personas sin distinción de edad. Preguntas como: ya hemos vivido otra década. Y para otros, ¡wow! Ya este nuevo año tendré mi primera década. Y por supuesto, muchas otras interrogantes. Pero conozcamos un poco más sobre esta palabra, la palabra década. Década y decenio. Decenio es la unidad de tiempo equivalente a 10 años, que no se ajusta necesariamente a una de las 10 décadas de un siglo. El término tiene su origen en el latín decenium, por la unión de las palabras decem, 10, y annus, años. Y este pasado 31 de diciembre surgieron varias respuestas a la interrogante del fin de año. Por un lado, los que consideran que el 31 de diciembre del año 2019 fue el último día de la segunda década del milenio y el que daría paso al primer año de los años 20 del siglo XXI. Y por el otro lado, los que creen que la nueva década no llegará
hasta el 1 de enero del año 2021. ¿Quién tiene la razón? Pues ya lo veremos. Este debate no es nuevo, pues existe desde hace siglos, cuando Dionisio, un monje sabio y matemático de origen bizantino, creó el cálculo del Anno Domini para calcular la fecha de la Pascua en sustitución del anterior, medida utilizada en el calendario gregoriano y el juliano. Dionisio no suministró a nuestra era de un año cero, y esto no es extraño porque en la Europa alto medieval nadie conocía la cifra o el número cero. No obstante, la presencia de la palabra latín nula en la tercera columna de su tabla de Pascua crea la impresión de que Dionisio conociera ese importante número. Pero no hay nada que pudiera deducir que esa palabra nula fuese un cero verdadero. Dionisio no habla de año cero. Los días antes al punto cero pertenecen al año -1 y los días siguientes son ya del +1. Por eso, el año cero no tiene extensión alguna. Es solo un instante entre los años -1 y +1. Lo mismo que al empezar la era llamada de la fundación de Roma, se empieza con el año +1 y el año anterior sería el -1 de esa era, pero no el 0. Y esta es la clave de quién tiene la razón en el debate de que si el 1 de enero de este año 2020 empezaría una nueva década o habría que esperar al 1 de enero del próximo año 2021. Con esta explicación podríamos decir que una década empezaría siempre en los años que terminan en 1, con lo que la década de los años 20 del siglo XXI comenzaría el 1 de enero del año 2021 y no en este año 2020. En realidad, se desconoce si Dionisio consideró el año cero como numeral, pero sí está claro que los sabios medievales nunca consideraron el cero como numeral, porque en la numeración romana tampoco lo hacían. Pero sabemos que ustedes se estarán preguntando, si esta explicación parece tan clara, ¿por qué entonces tanto debate? ¿Por qué el error de no tener año cero que hemos arrastrado desde hace tantos siglos no responde aún la forma de expresarnos y de cómo pensamos en la actualidad?
la edad de un niño no se empieza a contar desde que cumple un año. Por ejemplo, ese es uno. Ni tampoco corregimos expresiones como la década de los 60 o la primera mitad de los años 30. Expresiones que dan a entender que las décadas empiezan en los años que terminan en 0. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues realmente ninguna. Para los que crean que la nueva década comenzará el próximo año, el 2021, siempre tendrá el error del calendario romano y la historia de Dionisio. Y para los que crean que empezó el pasado 1 de enero de este año 2020, siempre se podrán acoger a la práctica sociocultural. Pero, ¿qué les parece si vemos un poco de esos conceptos importantes relacionados con este tema? Iniciemos con la palabra década o decenio. Y si vamos a la fuente a la que todos solemos acudir para precisar el significado de las palabras de su uso general, el diccionario de la lengua española, veremos que década tiene dos significados parecidos, pero sutilmente diferente, de modo que la respuesta a nuestra pregunta dependerá de cuál elijamos. Y el primer significado de la palabra década es el siguiente. Es el periodo de 10 años referido a las decenas del siglo. La larga contabilidad de años, décadas, siglos y milenios que todavía marca nuestros tiempos se hace a partir del año al que llamamos 1 después de Cristo, por lo que no existió nunca un año 0. Así que la primera década de esta manera contada abarca desde el primer día del año 1 hasta el último del año 10. Y el segundo significado de la palabra década comprende desde el 1 de enero del año 11 hasta el final del año 20, y así por los siglos de los siglos. Y si alguien se ha perdido con los cálculos, lo mejor es volverlo a intentar y hacerlos con los dedos. De esta manera, les aseguro que no falla. Entonces, parece claro que el siglo XXI empezó el 1 del 2001, no del 2000, y por lo tanto, su tercera década no comenzó hace unos días, sino que comenzará el 1 de enero del año 2021. Pero el diccionario también dice que década puede emplearse también con el significativo más general de decenio, que es el
periodo de 10 años consecutivos comprendidos entre 2 años cualquiera. Así podemos hablar de decenio o la década de 2006 a 2015 o de cualquier otro periodo que abarque 10 años seguidos. En ese sentido, cada año empieza una década o un decenio. Cabe destacar y recordarles aquí que al referirse a estos decenios, no es raro cometer un error de cálculo y escribir cosas como el decenio 1945-1955, que en realidad, de nuevo, aquí con este ejemplo, la cuenta con los dedos será muy útil. De entre todas esas décadas posibles, las más redondas y sonoras son las que comprenden todos los años que tienen todas las cifras iguales, salvo la de las unidades como, por ejemplo, 1960, 1961, 1962 y así hasta 1969. A estas se les suele dar el nombre de década de los 60, los años 60 o simplemente los 60. Así entendidas las décadas, es claro que cuando suena la última campanada de la Nochevieja del pasado año 2019, estuvimos entrando en la de los años 20 del siglo XXI. Esperamos haberles aclarado un poco las dudas sobre este interesante y complejo tema. Y recuerden que a pesar de que este nuevo año 2020 estrenamos 2 nuevos dígitos, no cambiamos de década hasta el 1 de enero del año 2021. Y la explicación más sencilla es que según el calendario cristiano nunca existió el año cero. Del 31 de diciembre del año 1 antes de Cristo se pasó al 1 de enero del año 1 después de Cristo. Por lo tanto, todas las décadas empiezan en un año acabado en 1 y terminan siempre en un año acabado en 0. La numeración romana no contemplaba la existencia del 0 y precisamente el calendario gregoriano se basaba en el que utilizaban los romanos, llamado calendario juliano, y este a su vez se basaba en el calendario egipcio. De ahí que el nacimiento de Jesucristo no se considerase nunca como un año cero. Y la pregunta exacta a la que la Real Academia respondió fue la siguiente: ¿la década termina en el 2019 o 2020?
La Real Academia, que acostumbra a resolver dudas sobre la lengua, también dejó bien claro su postura ante este debate. Cada década de un siglo comienza en un año acabado en 1 y termina en un año acabado en 0. Así, la primera década del siglo XX es la que va de 1901 a 1910, la segunda de 1911 a 1920 y la próxima comenzará el 1 de enero del año 2021. Pero, ¿qué les parece si aprovechamos y respondemos otras preguntas relacionadas también a este tema? Y la primera pregunta que nos hacen es: ¿cuándo termina una década? Y la respuesta, que ya la hemos escuchado, es la siguiente. En cuanto a las 10 décadas de cada siglo, cada una de ellas comienza en un año acabado en 1 y termina en un año acabado en 0. Así, la primera década del siglo XX es la que va del año 1901 al año 1910. La segunda va desde el año 1911 al año 1920. La tercera inicia desde el año 1921 al año 1930 y así sucesivamente. Siguiente pregunta: ¿por qué se dice que estamos en el siglo XXI? El siglo XXI es el periodo comprendido entre el 1 de enero del año 2001 y el 31 de diciembre del año 2100. Es el primer siglo del tercer milenio. Un siglo siempre termina en un año con 2 ceros al final. El siglo XX comenzó con la primera campanada de la medianoche del 1 de enero del año 1901 y terminó 100 años más tarde con la primera campanada de la medianoche del 1 de enero del año 2001. Siguiente pregunta: ¿cuánto vale una década? Una década es un periodo de 10 años. Generalmente se suele utilizar para referirse a épocas o periodos específicos de un siglo. Por ejemplo, al decir que durante las décadas de los años 30 en el siglo XX se llevó a cabo un acontecimiento específico. Se refiere al periodo de 1930 a 1939. Y con esta terminamos con sus preguntas. Gracias por escribirnos. ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? ¿Conocías de este tema?
Recuerda seguirnos para que puedas escuchar nuestros episodios de cada semana y escríbenos tus comentarios. También te invitamos a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida y actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número 1. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4. Repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora vamos a ver qué aprendiste de este interesante tema de cuándo inicia las décadas. Pregunta número 1. ¿Qué es el año 2020? Pregunta número 2. ¿Cuándo empieza una nueva década? Pregunta número 3. ¿Cuándo termina la década? Pregunta número 4. ¿Cuánto falta para que se acabe el siglo XXI? Pregunta número 5. ¿Por qué se dice que estamos en el siglo XXI? Pregunta número 6. ¿Cuánto tiempo tarda un siglo? Pregunta número 7. ¿Cuánto falta para llegar al siglo XXII? Y pregunta número 3. ¿Cómo respondió la Real Academia a la gran polémica del inicio de la nueva década? Visítanos en nuestra página web www.easyspanishphillyduc.com y escríbenos a easyspanish.philly@gmail.com. Te invitamos también a unirte a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn y en nuestra página web. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.